Según ha trascendido, los hijos de Vargas Llosa empezaron a sospechar hace ya varios años que algo no cuadraba, que los gastos se disparaban sin explicación, que las inversiones se paraban, que el patrimonio se empezaba a deshacer a una velocidad inesperada. Y aunque en su momento prefirieron no intervenir, por respeto a la vida personal de su padre, ahora, con la muerte tan reciente y la supuesta carta encima de la mesa, ya no hay contención que valga. Ahora lo que hay es rabia. Y en algunos, según se comenta, un profundo sentimiento de traición. Porque una cosa es que tu padre tenga una relación con una mujer que no te cae bien. Y otra muy distinta es ver cómo año tras año se va desangrando el patrimonio familiar en favor de una persona que, según ellos, solo aportaba fachada, nombre y protocolo. Y cuidado con este dato, porque es importante. Fuentes cercanas al entorno de los hijos aseguran que más de una vez intentaron advertir a Mario de lo que estaba pasando. Que hablaron con él. Que le hicieron preguntas directas. Y que él, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad de quien no quiere parecer controlado, siempre respondía con evasivas. Pero entonces llegó el COVID. Y con él, el punto de no retorno. Se dice que durante la pandemia, Mario enfermó. Que se vio realmente mal. Y que en lugar de encontrar en Isabel una figura protectora, se encontró con distancia. Con frialdad. Incluso con cierto desdén. Que fue en ese momento cuando, según el relato de quienes le rodeaban, empezó a abrir los ojos. Que fue ahí cuando comprendió que, si algún día realmente necesitaba cuidados, no iban a venir de la mujer que tenía al lado, sino de sus hijos. Y fue entonces cuando, supuestamente, escribió esa carta. Una carta que aún no se ha mostrado públicamente, pero que ya ha sido mencionada en distintos programas de televisión, columnas de opinión y hasta en una tribuna publicada en prensa. Una carta en la que Mario Vargas Llosa habría pedido expresamente que se respetara su voluntad de alejarse de Isabel. Que sus últimos días los quería pasar con su familia. Que ya no se sentía cómodo en aquella casa. Y que, en resumidas cuentas, quería salir de Villa Meona para volver a ser él mismo. Y eso, en boca de uno de los escritores más prestigiosos del mundo, no es una simple frase. Es una declaración durísima. Un retrato brutal de lo que estaba viviendo en sus últimos años. Un testimonio que, si se confirma, podría provocar una reacción en cadena devastadora para Isabel Preisler. Porque si hasta ahora el relato dominante era el de una ruptura cordial, por desgaste, por edad, por cansancio, esta carta lo reescribe todo. Aquí ya no hay cansancio. Aquí hay decepción. Aquí hay dolor. Y aquí hay una sospecha gravísima, que todo fue una operación perfectamente medida para mantener un nivel de vida que solo podía sostener alguien como Mario Vargas Llosa. Y ojo, porque este escándalo no solo está afectando a Isabel. También está salpicando a periodistas, colaboradores y voces mediáticas que durante años han defendido a ultranza la figura de Preisler. Ahora se están viendo obligadas a dar explicaciones. A cambiar el discurso. A matizar. A justificarse. Algunas incluso están cayendo en contradicciones tan sonoras que están provocando el efecto contrario. Más sospechas, más dudas, más preguntas sin responder. ¿Hubo realmente un contrato? ¿Existía una cifra mensual pactada? ¿Fue una relación basada en lo económico más que en lo emocional? ¿O estamos simplemente ante una campaña de desprestigio liderada por los hijos, movidos por la rabia y el dinero? Sea como sea, lo que es evidente es que la caja de Pandora ya se ha abierto. Y lo que está saliendo de dentro no es precisamente agradable. Lo más doloroso para muchos no es el dinero. No son los millones. Lo que ha desatado la tormenta, lo que ha convertido esta historia en una auténtica bomba, es la sensación de traición familiar. De vacío emocional. De abandono. Porque lo que se está diciendo ahora, lo que se está empezando a verbalizar sin tapujos, es que los últimos años de vida de Mario Vargas Llosa estuvieron marcados por una fractura brutal con sus hijos, y que esa fractura se agravó precisamente por la presencia de Isabel Preisler. Y no es una teoría. Es un hecho del que varios colaboradores, periodistas y familiares cercanos están hablando sin miedo. Los hijos del Nobel llevaban tiempo callando. Mucho tiempo. Por respeto, por dignidad, por no alimentar el circo mediático. Pero ahora, tras la muerte de su padre, y con esa supuesta carta de por medio, el silencio se ha roto. Y lo que están diciendo no deja títere con cabeza. Porque según aseguran personas del entorno más íntimo de la familia, Isabel no solo fomentó una relación fría entre Mario y sus hijos, sino que directamente les cerraba la puerta. Que durante años apenas podían verle. Que los encuentros se espaciaban, se cancelaban, o se reducían a actos sociales superficiales. Que Isabel, sin necesidad de decirlo abiertamente, habría impuesto una distancia emocional, disfrazada de protocolo, de elegancia, de agenda. Y eso, para los hijos, fue devastador. Porque Mario siempre fue un padre presente. Cercano. De los que llaman, preguntan, opinan, se involucran. Pero en cuanto empezó su relación con Isabel, todo eso cambió. Y cambió de una forma que, según dicen, les pareció artificial. Forzada.
como si estuviera cumpliendo un papel. Como si poco a poco, su padre fuera dejando de ser su padre, y convirtiéndose en el acompañante de Isabel. Las navidades se volvieron incómodas. Los cumpleaños, distantes. Las reuniones familiares pasaron a segundo plano. Y cuando alguno de los hijos intentaba abordar el tema con él, Mario se cerraba. Cambiaba de tema. Se mostraba tenso. Como si no quisiera hablar de nada que pudiera incomodar a su pareja. Hasta que llegó lo inevitable, la ruptura total. Se comenta, y esto lo han dicho ya varias voces, que el punto de no retorno fue una discusión brutal entre uno de los hijos de Mario e Isabel, durante una cena familiar en Madrid. Una bronca que dejó a toda la mesa helada. Gritos, reproches, y según testigos, hasta insultos cruzados. La acusación fue clara: estás vaciando a nuestro padre. No lo estás cuidando, lo estás utilizando. A partir de ese momento, la relación se congeló del todo. Mario dejó de hablar con varios de sus hijos durante meses. Algunos amigos comunes intentaron mediar, pero fue imposible. Isabel, según dicen, se mantuvo firme. Si ellos querían verle, tenían que adaptarse a sus reglas. Y esas reglas pasaban por no remover el pasado. Por no hablar de dinero. Por no cuestionar absolutamente nada. Y claro, con este panorama, la herida creció. Y creció tanto que el propio Vargas Llosa, según la versión de varios familiares, acabó replanteándose toda su situación. Porque cuando enfermó, cuando de verdad necesitó atención, cuando el cuerpo empezó a fallar y ya no valían las cenas de gala ni los posados en revistas, se dio cuenta de quién estaba a su lado y quién no. Y fue ahí donde, según cuentan, decidió reconstruir el puente con sus hijos. La famosa carta que ha salido a la luz no sería un simple gesto emocional. Sería un testamento afectivo, un mensaje pidiendo perdón, pidiendo cercanía, y dejando claro que ya no quería seguir al lado de Isabel. Que no confiaba en ella. Que no sentía que fuese la persona adecuada para acompañarle en su última etapa de vida. Palabras durísimas, si realmente las escribió. Y ojo, porque las reacciones de la prensa afín a Isabel no han hecho más que avivar el fuego. Pilar Vidal, por ejemplo, ha defendido a capa y espada que esa carta no existe. Que es una invención de los hijos. Que están utilizando el nombre de su padre para atacar a su expareja. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que ha indignado a mucha gente, ha soltado frases que contradicen su defensa. Como esa en la que afirma, con toda tranquilidad, que si Isabel hubiera estado cobrando 80.000 euros al mes, jamás habría dejado a Mario. ¿Perdona? Estamos hablando de una mujer que supuestamente actuó por amor y resulta que ahora se insinúa que, de haber cobrado más, ¿habría seguido? ¿Qué clase de defensa es esa? ¿En qué posición deja eso a Isabel? Pues en una muy complicada. Porque lo que antes eran solo insinuaciones, ahora ya son frases textuales, sacadas de colaboradores, de periodistas que llevan años defendiendo su figura, y que ahora se están contradiciendo públicamente. Lo que antes eran sospechas se están convirtiendo en certezas a ojos de muchos espectadores. Y la pregunta que resuena en todas partes es la misma: ¿qué pasaba realmente entre Isabel y Mario? ¿Hasta qué punto había una relación de verdad? ¿Hasta qué punto todo estaba medido, pactado, organizado para que Isabel mantuviera su estilo de vida a cambio de una figura pública de prestigio? Porque recordemos que, durante esos años, Isabel no solo seguía siendo un rostro habitual en revistas de lujo, también reforzaba su papel de mujer ideal, elegante, sofisticada, admirada. ¿Y qué mejor compañía para ese personaje que un premio Nobel de literatura? Pero claro, ahora que Mario ya no está, todo ese relato se tambalea. Y se tambalea con fuerza. Porque los hijos no están dispuestos a callarse más. Porque la prensa alternativa empieza a recoger testimonios. Porque ya hay periodistas que están diciendo en alto lo que otros solo susurraban en privado. Y porque cada frase, cada cifra, cada recuerdo de esos años empieza a analizarse con lupa. Y cuando uno mira hacia atrás, cuando uno repasa los viajes, las fotos, los titulares, los silencios, todo encaja demasiado bien. Demasiado perfecto. Demasiado frío. Por eso, lo que antes se disfrazaba de separación amistosa, ahora parece una huida. Lo que antes se veía como una relación madura, ahora suena a intercambio de favores. Y lo que antes era una pareja admirada, ahora se percibe como un teatro de conveniencia. Y eso, para los hijos de Mario Vargas Llosa, es inasumible. Porque sienten que han perdido a su padre 2 veces. La primera, cuando se distanció de ellos. Y la segunda, cuando se ha ido para siempre sin poder limpiar públicamente su verdad. Y lo que están haciendo ahora, con esa carta, con esas declaraciones, con esa determinación, es recuperar su memoria. Recuperar su figura. Y desmontar el relato que, durante años, se ha vendido como una historia de amor, cuando quizá, solo quizá, fue una historia de cálculo. Lo que hasta hace unos días era una tensión soterrada, ya se ha convertido en una guerra sin cuartel.
Lo dicen los periodistas que están siguiendo el caso de cerca, lo murmuran los colaboradores de los programas del Corazón, y lo confirman fuentes legales muy cercanas a los hijos de Mario Vargas Llosa. Se está estudiando seriamente la posibilidad de demandar a Isabel Preisler. Sí, has oído bien. Demandarla. No solo por cuestiones relacionadas con el supuesto contrato económico privado, sino por daños a la imagen, apropiación de fondos, e incluso por intromisión indebida en el legado del escritor. Porque lo que está ocurriendo ya no es solo un conflicto familiar, ni una ruptura con rencores. Esto ha escalado a otro nivel. Y si los hijos siguen adelante, podríamos estar a las puertas de uno de los escándalos judiciales más sonados del panorama del Corazón. Según ha trascendido en medios muy bien informados, los abogados de la familia llevan días recopilando documentación, llamadas, correos electrónicos, movimientos bancarios, gastos durante los años de relación, e incluso testimonios de personal de servicio que trabajó en Villa Meona durante la convivencia de Mario e Isabel. Y lo que están encontrando no solo refuerza la sospecha de que existía un acuerdo económico tácito, sino que apunta a un posible abuso de confianza continuado. Porque hay gastos que no se justifican. Hay transferencias con conceptos ambiguos. Y hay una gestión económica que, desde fuera, empieza a parecer más una empresa que una pareja. Y eso, para los hijos, es inaceptable. Porque sienten que no solo se utilizó el dinero de su padre para mantener un tren de vida artificial, sino que, además, se construyó una narrativa pública basada en la mentira, donde Isabel aparecía como la mujer perfecta, mientras ellos eran retratados como fríos, distantes o incluso interesados. Y ahí está el otro gran frente abierto, la guerra mediática. Porque Isabel no se ha quedado quieta. Su entorno ha comenzado a filtrar informaciones en sentido contrario, intentando deslegitimar a los hijos de Vargas Llosa. Se les acusa de querer controlar el legado de su padre, de buscar protagonismo, de no haber estado realmente presentes durante los últimos años, e incluso de utilizar su muerte para destruir públicamente a la mujer que compartió con él casi una década. Pero esa estrategia le está saliendo cara, muy cara, porque mientras intenta proteger su imagen, cada movimiento genera más dudas. Cada vez que una periodista amiga de Isabel abre la boca, estallan las contradicciones. Y cada vez que alguien intenta defenderla, termina diciendo algo que, lejos de aliviar la situación, la hunde un poco más. Ahí está, por ejemplo, el comentario de una supuesta amiga íntima de Isabel, que al ser preguntada por los famosos 80.000 euros mensuales, soltó entre risas: si Mario le hubiera pagado eso, Isabel no se habría ido nunca. ¿Perdón? ¿Y esa es la defensa? La manera de humanizar a una mujer a la que medio país ya empieza a ver como una figura interesada, fría y calculadora. Porque si de algo se está hablando ahora en tertulias, pasillos y redacciones, es de cómo Isabel ha sostenido durante años una imagen de perfección tan artificial como rentable. Siempre rodeada de hombres poderosos. Siempre impecable, sonriente, glamurosa. Pero también, según muchos, siempre recibiendo algo a cambio. Una estabilidad económica. Una presencia mediática. Un lugar en la élite que, sin pareja de peso, podría haberse desvanecido. Y ahora, con Mario fuera de escena, todo eso empieza a tambalearse. Porque por primera vez, la opinión pública está viendo las costuras. Por primera vez, se está mirando más allá de las portadas, los posados y los photocalls. Y lo que se está viendo no gusta. No encaja con esa imagen de señora elegante que sufre en silencio. Aquí ya no hay silencio. Aquí hay guerra. Guerra de despachos, de titulares y de reputaciones. Y la pregunta que flota en el aire es clara: ¿cuánto sabía Isabel? ¿Era consciente de cómo se iba diluyendo la fortuna de Mario? ¿Sabía lo que estaba firmando? ¿Controlaba los pagos? ¿Tenía poder sobre las decisiones económicas del escritor? ¿O simplemente vivía su vida sin hacer preguntas? Pues según fuentes del entorno de los hijos, no solo lo sabía, sino que lo gestionaba todo personalmente. Que tenía acceso directo a cuentas, inversiones y movimientos. Que era ella quien decidía en qué se gastaba el dinero y cuándo. Y que, durante años, se aprovechó del silencio de Mario para mantener ese control sin que nadie pudiera decir nada. Y cuidado, porque hay algo aún más delicado. Varios medios están investigando si durante ese periodo se modificaron testamentos, si hubo cambios en la titularidad de propiedades, y si Isabel, en algún momento, pudo presionar o influir en decisiones legales y patrimoniales del escritor. De confirmarse algo así, indignación estalla. Porque esto no es un caso de herencia al uso. No es una pelea de hermanos por un piso en Madrid o por una colección de arte. Esto es una lucha por la dignidad. Por la imagen pública de un hombre que no puede defenderse porque ya no está. Y aquí es donde entra el verdadero bombazo: los hijos no están solos. No son tres locos que se han vuelto conspiranoicos. Tienen pruebas, correos, movimientos bancarios, testimonios de exempleados que han hablado. Y sobre todo, la carta. Esa carta que Mario escribió en sus últimos meses y que es, sin duda, el documento más demoledor de toda esta historia.
No quiero terminar como un invitado en mi propia vida, escribió. ¿Se puede ser más claro? Esa frase ha puesto los pelos de punta a todo el que la ha leído. Porque no habla solo de Isabel. Habla de un sistema. De una sociedad que, bajo la apariencia de elegancia y discreción, normaliza que una mujer con poder mediático construya su propia narrativa a costa de un hombre que, quizás, solo quería compañía. ¿Dónde están los límites del interés? ¿Hasta qué punto se puede considerar esto una relación auténtica? Pero lo más grave de todo es que Isabel no se ha dignado a responder con claridad. No ha salido a dar una entrevista, ni siquiera a emitir un comunicado contundente. Ha preferido, como siempre, el silencio elegante. La pose de dama ofendida. Mientras tanto, su entorno se mueve en la sombra. Llamadas a directores de medios. Columnistas que de repente matizan las informaciones. Un intento desesperado de encauzar una narrativa que ya se les ha ido de las manos. Porque esto no va a parar. Esto no es un escándalo que se disuelve en 2 semanas. Aquí hay abogados trabajando. Demandas preparándose. Y sobre todo, una familia herida que no va a permitir que su padre sea recordado como un hombre que pagaba por estar acompañado. Están decididos a ir hasta el final. Y no por dinero. Por memoria. Por respeto. Porque si algo no soportan es la idea de que su padre haya sido utilizado. Manipulado. Convertido en figurante de un relato que no era suyo. Y lo más inquietante es que puede que no sean los únicos. ¿Cuántas personas mayores están viviendo hoy relaciones que parecen idílicas pero esconden acuerdos económicos? ¿Cuántos hombres y mujeres están en jaulas doradas sin saberlo? Esta historia va mucho más allá del cotilleo. Es un espejo brutal de cómo funciona el poder, el dinero y el amor cuando se cruzan en la tercera edad. Pero todavía falta lo peor. Lo que se avecina no es solo un proceso judicial. Es un ajuste de cuentas moral. Porque los hijos de Vargas Llosa quieren limpiar su nombre, pero también lanzar un mensaje, que ni el Nobel más grande está a salvo de las trampas del ego, del deseo y de la vanidad. Que todos podemos caer. Pero que no todos nos dejamos pisotear. Lo más terrible de todo esto no es solo lo que se ha descubierto, sino el escalofrío que recorre la espalda cuando uno se para a pensar en lo perfectamente orquestado que estuvo todo. Aquí no hablamos de un error, de un simple malentendido sentimental, ni de una separación al uso. Hablamos de una vida convertida en escaparate. De una historia de amor vendida al peso, medida, embalada y expuesta como si fuera un perfume de lujo, mientras por detrás, el alma de un hombre se iba desmoronando. Un hombre que no era cualquiera, no. Era Mario Vargas Llosa, premio Nobel, figura intelectual mundial, alguien que muchos admiraban no solo por sus novelas, sino por su pensamiento, por su capacidad de desmontar lo artificial, lo prefabricado. Y, sin embargo, él mismo cayó atrapado en eso. En una vida decorada con luces de revista, pero vacía por dentro. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un hijo cuando descubre que su padre, en los últimos años de su vida, pagaba 80.000 euros al mes no por una casa, ni por servicios, sino por mantener una imagen, una ilusión pública? ¿Qué puede sentir al abrir un cajón y encontrar una carta donde su padre reconoce que ya no se sentía en casa? Donde confiesa, con el alma rota, que vivía en una vitrina, rodeado de perfección, pero sin espacio para el error, para el caos humano, para la verdad. Eso no es una relación. Eso es un decorado. Y ahora, con todo sobre la mesa, lo que parecía imposible se convierte en una evidencia que arde. La relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa fue un pacto, una alianza tácita que beneficiaba a ambos, pero a un coste emocional altísimo, para uno solo. Porque mientras Isabel brillaba, firmaba portadas, posaba junto a él en alfombras rojas y eventos de gala, él se alejaba cada vez más de sus hijos, de su escritura, de su verdadera voz. Los hijos del escritor, sobre todo el mayor, Álvaro Vargas Llosa, no han podido más. Ya no hay sonrisas diplomáticas. Ya no hay ruedas de prensa con discursos sobrios. Hay rabia. Hay impotencia. Y hay una verdad que quieren defender a toda costa. Su padre fue manipulado emocional y económicamente. Porque sí, Mario tenía su carácter, era mujeriego, impredecible, pero eso no le hace culpable de ser engañado. Lo hace humano. Y por eso, la familia se ha levantado como una piña, porque no van a permitir que su padre sea recordado como un anciano millonario caprichoso que pagaba por compañía. Porque eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más cruel. Según testimonios cercanos a los Vargas Llosa, fue el propio escritor quien pidió en sus últimos meses salir de la mentira. Dicen que lloró en silencio, que se sintió vencido, que no quería morir en aquella mansión. Es como vivir en una vitrina, escribió. Una frase que pone los pelos de punta y que no necesita explicación. En esa vitrina estaba Isabel, siempre impecable, siempre sonriente, siempre lista para vender el cuento de hadas. Y en esa vitrina estaba él, pero encerrado. El dinero, por supuesto, es solo la punta del iceberg. Pero es la prueba material de que había un guión. Que cada gesto, cada paseo, cada entrevista, estaba pautado.
Que Isabel sabía exactamente lo que debía mostrar. Que mientras se proyectaba la imagen de un amor otoñal y perfecto, se firmaban cláusulas de confidencialidad. Cláusulas. Como si esto fuera una empresa. Como si la vida íntima de un novel pudiera regularse con puntos, comas y cantidades. Y lo más fuerte es que el contrato podría haberse extendido incluso más allá de la ruptura. Es decir, incluso después de que el amor, si es que lo hubo, se desvaneciera, los pagos continuaban. ¿Para qué? ¿Para mantener la imagen hasta el final? Aquí no estamos hablando solo de un escándalo mediático. Estamos hablando de un escándalo moral. De un hombre utilizado hasta la extenuación. De una figura pública convertida en objeto decorativo. Y sí, los hijos han estallado. Y sí, lo han hecho en público, sin filtros. Porque ya no hay tiempo para las formas. Porque si no lo cuentan ellos, la historia la contará ella. Y la contará a su manera, elegante, neutra, falsa. Como ha hecho siempre. Lo que más duele en esta historia, lo que más remueve las tripas, no es el dinero. Es la sensación de que todo fue un teatro. Que ni siquiera en sus últimos años de vida, Mario pudo ser dueño de su tiempo, de su intimidad, de su identidad. Porque estaba atrapado. En el lujo. En la imagen. En el personaje. ¿Quién era él, realmente, en esa casa? ¿Un compañero? ¿Un amante? ¿O un patrocinador? Y mientras tanto, el entorno de Isabel guarda silencio. O peor, contraataca. Filtra declaraciones en las que se tacha a los hijos de ambiciosos, de resentidos. O simplemente hijos que no quieren ver cómo su padre es convertido en un personaje de cartón piedra. Porque no lo olvidemos, detrás de todo esto hay una lucha de poder. Una lucha por quien controla el relato. Quien escribe la última línea. Isabel no ha hablado todavía. Pero ya prepara sus movimientos. Una entrevista controlada. Un plató amable. Un discurso cuidado que hable de amor, de nostalgia, de una historia que se acabó por desgaste. Pero eso ya no cuela. No cuando hay correos, contratos, testigos, cartas. No cuando la verdad ha salido del cajón. No cuando los hijos han decidido hablar. Y aquí es donde todo estalla. Porque la figura de Mario ya no pertenece solo a su familia. Es un referente cultural. Un símbolo. Y esta historia ha puesto el foco en una cuestión que incomoda a muchos. ¿Cuánto cuesta mantener una mentira? ¿Cuánto se paga por una vida de lujo si lo que te quitan a cambio es tu alma? Hay algo que está empezando a crujir, y no es solo la imagen pública de Isabel Preisler. Es el propio sistema que ella construyó durante décadas, basado en la elegancia, la sonrisa impoluta, el discurso mesurado, pero también en el silencio. En el control. En las verdades a medias. Y ahora, cuando ese muro comienza a resquebrajarse, el estruendo es ensordecedor. Porque ya no se trata solo de cartas escritas con dolor ni de frases tristes como me siento invisible o esta casa no es mi hogar. Ahora hablamos de documentos concretos. De pruebas materiales que ya están en manos de los abogados de la familia Vargas Llosa y que amenazan con reventar por completo la narrativa oficial. Se habla de correos electrónicos donde se discuten pagos. De transferencias bancarias que se mantienen incluso tras la ruptura pública de la pareja. De reuniones privadas donde se pactaron cifras y condiciones. Y, lo más impactante, de un contrato con una cláusula de confidencialidad, que establecía que, a cambio de una compensación mensual, Isabel debía guardar silencio sobre todo lo ocurrido en la intimidad. Todo. Desde la vida diaria en Villa Meona hasta las razones reales del fin de la relación. Un pacto de silencio, pagado. ¿Estamos ante una historia de amor, o ante una estrategia de comunicación de alto nivel? Porque si esta cláusula existe, y ya hay varios periodistas que confirman que al menos una copia fue vista por personas cercanas al novel, entonces estaríamos hablando de algo que rompe todas las barreras éticas. No solo porque convierte a Mario en un pagador de silencio, sino porque plantea una pregunta brutal. ¿Qué había que ocultar con tanto celo? Y es justo esa pregunta la que ahora martillea en los platós, en las tertulias, en los pasillos de los despachos de abogados. ¿Qué se buscaba tapar? ¿Por qué tanto miedo a que se supiera la verdad? ¿Acaso la imagen pública de Isabel dependía de que Mario siguiera pagando incluso cuando ya no compartían ni el mismo techo? Las alarmas han sonado con fuerza en el entorno de Isabel. Porque mientras sus abogados intentan contener la filtración de los documentos, la prensa ha empezado a moverse. Y no son rumores. Son datos. Movimientos bancarios, declaraciones cruzadas, exempleados que han empezado a hablar. La estrategia del silencio empieza a resquebrajarse por todas partes. Y el relato alternativo se impone. En esa versión, Mario no era el compañero enamorado, sino un hombre atrapado en un relato ajeno, en un guión que no había escrito él. Un guión donde cada entrevista, cada exclusiva en revistas, cada cena con famosos, estaba pactada, medida, monetizada. Y eso, para sus hijos, es lo más cruel.
Porque no fue solo dinero lo que se esfumó, fue el tiempo, la vida, la voz de su padre lo que se perdió entre flashes y titulares maquillados. Por eso Álvaro Vargas Llosa ha dicho basta. Y no lo ha dicho solo. La familia entera se ha alineado en un frente común. Quieren que el mundo sepa quién era realmente Mario en sus últimos años. No quieren más silencios comprados. No quieren más manipulaciones. Y no van a dejar que su padre sea recordado como un viejo enamorado, despistado y generoso que mantenía a una mujer por capricho. Porque no fue eso. Fue una víctima de un sistema que él mismo jamás habría tolerado en su literatura. Y eso duele. Pero el enfrentamiento va más allá del ámbito emocional. Se está preparando una ofensiva legal de alto voltaje. Porque si se confirma que esos pagos no respondían a una relación viva y real, sino a un acuerdo postromántico para proteger la imagen de una de las partes, se abriría un nuevo escenario jurídico: abuso de confianza, gestión irregular del patrimonio y uso indebido de fondos privados. Y aquí es donde aparece el tercer gran actor de esta historia, la prensa afín a Isabel. Algunos medios ya han empezado a suavizar el relato, a lanzar artículos que hablan de acuerdo de convivencia, de generosidad mutua, de relación madura entre adultos responsables. Intentan rescatar la narrativa romántica antes de que se hunda por completo. Pero el daño ya está hecho. Porque las cartas existen, el contrato existe, y los hijos ya no se van a callar. Y lo que muchos se preguntan ahora es: ¿cuánto tiempo podrá Isabel mantener el silencio? ¿Cuándo decidirá hablar? ¿Y qué va a decir cuando lo haga? Porque cualquier palabra que pronuncie será analizada al milímetro. No bastará con decir que fue una historia bonita que se apagó. Ya no cuela. No después de las pruebas. No después de la carta donde Mario confiesa que no quiere terminar como un invitado en su propia vida. Las redes sociales han estallado. Muchos usuarios, sobre todo los mayores, los que crecieron admirando a Vargas Llosa como símbolo de pensamiento libre y valiente, sienten rabia. Y lo están diciendo. En comentarios, en foros, en vídeos. No merecía esto, lo han utilizado. Él no habría aceptado esto si hubiera estado en sus plenas facultades. La indignación crece. El relato alternativo ya no es una teoría, es una marea. Y mientras tanto, Isabel sigue sin dar la cara. Sin aclarar qué sabía, cuándo lo sabía, y por qué firmó aquel contrato. ¿Fue por miedo? ¿Por poder? ¿Por dinero? ¿O simplemente por mantener el personaje que tantos años le costó construir? Lo que sí sabemos es que, por mucho que intente contener la marea, el prestigio que ha construido con tanto mimo durante décadas ya no está a salvo. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que el tiempo pone todo en su sitio. Y que hasta las mejores ficciones, cuando se estiran demasiado, acaban rompiéndose. Y es justo ahí donde entramos en el final de esta historia. Una historia que ya no es solo de amor ni de escándalo, sino de legado. Porque ahora lo que está en juego no es solo la imagen de Isabel. Es la memoria de un Nobel, la dignidad de un hombre que dio su vida a la cultura y que acabó, según muchos, atrapado en una vitrina, rodeado de lujo, pero solo. Mientras las cámaras siguen girando, los tertulianos se rasgan las vestiduras y los periódicos digitales se frotan las manos con cada nuevo titular. La realidad se impone como un tsunami. La historia de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha dejado de ser un cuento romántico para convertirse en una película de intriga, dinero, silencios pactados y venganza post-mortem. Y lo que es peor, es que se ha jugado con la dignidad de un hombre que nos regaló décadas de literatura. Así que dime tú, ¿te parece bien? ¿Te lo esperabas de Isabel Preisler? ¿Crees que los hijos de Mario hacen bien en destaparlo todo ahora? ¿O crees que lo hacen solo por la herencia? Porque ahora sí, quiero leerte. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Dime lo que piensas sin filtros. ¿Estás con Isabel o estás con los hijos del Nobel? Y si te ha removido por dentro esta historia, dale al like para que más gente descubra esta verdad incómoda. Y si aún no lo has hecho, ya sabes lo que toca. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí no hay medias tintas. Aquí lo contamos todo, te guste o no te guste. Y recuerda, Tirando Salseo está aquí para sacar a la luz lo que otros prefieren callar. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.